nos parece fabuloso, y eso lo habíamos hablado también con los panelistas, que el tema rural tenga un protagonismo significativo también en este Congreso de Responsabilidad Social, dado que lo rural pues está obviamente muy articulado a lo urbano, ahí hay unas conexiones importantes, pero lo rural, los territorios rurales, el mundo rural tiene unas características, tiene una historia, tiene unas dinámicas muy propias, y hablar de la ruralidad y el trabajo y el empleo y los mercados laborales pues necesita un momento para hacerlo, especialmente porque sí hay diferencias con lo urbano. En algún momento también hablábamos, ahorita conversando, que Colombia sigue siendo un país que todavía no ha logrado entender en su totalidad las dinámicas rurales. Y eso pues lo hemos trabajado, y hay grupos de investigación en las universidades, hay centros de investigación, hay sector privado y sector público que lo trabaja, pero todavía tenemos que seguir entendiendo, y siempre pensamos que lo rural se tiene que adaptar a lo urbano y no más bien en pensar en las diversidades rurales, y es de esos que vamos a hablar. Entonces también es un espacio, este panel es un espacio muy propicio para generar un diálogo alrededor de las diversidades rurales y especialmente de los mercados laborales y del trabajo rural y de las dinámicas laborales en el mundo rural. Efectivamente, por ejemplo, voy a dar unos datos, después el doctor Laforí y varios de ustedes nos irán a complementar con alguna información, pero solamente para contextualizarlos a ustedes, el 63% del empleo rural corresponde al sector agropecuario, pero también hay que ver que cada vez más hay otros sectores dentro del mundo rural que son significativos, como el comercio, el turismo, los servicios, incluso la industria manufacturera, la minería, el turismo de naturaleza, el turismo rural. Todas estas actividades también son actividades rurales que generan empleo y tienen unas dinámicas, pero todavía el 63% del empleo rural es del sector agropecuario, lo cual es muy importante. Es importante también en esta dinámica del sector agropecuario para entender las dinámicas laborales, que existen estacionalidades, que eso es distinto a otros sectores, las estacionalidades de las cosechas, las dinámicas de los trabajadores por cuenta propia, y es muy importante decir que el 96.4% de la población rural tiene ingresos inferiores a los 2 salarios mínimos. Ojo este porcentaje, el 96.4% de la población rural tiene menos de tiene ingresos menores a 2 salarios mínimos, y también tener en cuenta que el 14%, solo el 14% de la población rural está afiliada a la Seguridad Social. Ahí el doctor Laforí luego nos profundizará un poquito más en relación con el sector ganadero. Entonces, teniendo en cuenta estos datos y como estas dinámicas rurales, vamos a generar una conversación entre nuestros panelistas. Voy a hacerles una presentación, aunque ya nos contaron, pero es para recordar. Tenemos aquí al profesor Jaime Rendón. Jaime, bienvenido. Desde hace mucho tiempo nos conocemos, él es de la Universidad de La Salle. Actualmente es el director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle. El profesor Rendón es doctor en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Desarrollo Regional y Local de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene un diploma de estudios avanzados en Economía Aplicada de la Universidad también Complutense de Madrid, y bueno, tiene otras especializaciones, y principalmente es profesor investigador de la Universidad de La Salle y ha desempeñado varios cargos. Doctora Jennifer Vargas es la subdirectora de la Fundación ACUA, es doctora, magna cum laude en Administración por Valores, es magíster en Ciencias Políticas, magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, y tiene una muy grande experiencia en dirección y asesoría
de proyectos de política pública, desarrollo sostenible, gerencia empresarial, y es una persona que nos complace mucho estar en este panel para hablar de los temas. El doctor José Félix Laforí, pues muy reconocido, creo que no tiene, pues no tengo que hacerle mucha presentación. Ese fue viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, es por supuesto presidente ejecutivo de Fedegan y actualmente es delegado en la Mesa de Negociaciones para la Paz con el ELN, y es, creo que lo más orgulloso de lo cual se siente es que es ganadero y bueno, que es socio, que es colombiano. Perfecto, entonces eso es lo más, muy bien, muchas gracias, doctor Laforí. Muy bien, entonces está en su casa perfectamente y que la construyó. Y tenemos a Gina Alejandra Jiménez. Gina Alejandra Jiménez es hija de campesinos y campesina de Boyacá. Ella es la directora ejecutiva de 2 emprendimientos, es una mujer joven emprendedora de 2 emprendimientos muy exitosos, Comproagro y también de Superfruti, 2 emprendimientos en donde conectan y dinamizan los mercados de los productos agropecuarios, especialmente de Boyacá. Gina vive en Toca, Boyacá, y desde allá viene, y es una de las personas que ganó la segunda versión del premio Fundación El Nogal, porque es un reconocimiento a una joven rural, emprendedora con un emprendimiento muy significativo y muy potente. Gina es profesional en Administración de Negocios Internacionales, técnica en sistemas y técnica en programación de software, y por ahí es que va también su emprendimiento. Entonces, bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí para que podamos conversar. Entonces, ahora sí vamos al grano. Voy a empezar por Gina. Gina, desde esta gran experiencia que tienes tú como emprendedora, mujer, joven, y que estás haciendo una dinamización de los mercados de productos agrícolas, ¿cómo has vivido y cómo has gestionado las particularidades de los trabajos en rurales y de los mercados laborales rurales? ¿Y cómo crees que uno puede dinamizar desde la experiencia como emprendedora estos mercados? ¿Cómo pueden articularse entre lo urbano y lo rural? ¿Y qué significa un mercado laboral rural y cómo te has enfrentado a ello? Muchas gracias, Gina. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá, por la invitación también a ser parte de este panel. Bueno, digamos que desde la experiencia, nosotros con mi familia iniciamos a emprender hace 10 años ya, precisamente para querer transformar como esos mercados laborales, como veníamos nosotros vendiendo también de la manera tradicional cada uno de los productos que sembrábamos, y principalmente nos dimos cuenta que los agricultores, pues digamos en el sector rural, es muy normal también que ellos estén acostumbrados a sembrar su producto, hablando digamos de papa, un producto pues muy común de Boyacá, 5 o 6 meses de producción, recogerlo y ya venirlo a Corabastos a vender, pues digamos todo el tema de la oferta y la demanda al precio que esté ese día. Entonces nos dimos cuenta que nosotros teníamos una gran oportunidad en este sector. Fue ahí pues digamos que ya 10 años de emprender es un camino muy largo, pero emprendimos cuando teníamos 15 años con mi hermano, y a los 15 años nosotros no sabíamos en serio absolutamente nada de empresas, nada. Pero ha sido un proceso bastante interesante porque nos dimos cuenta que podíamos transformar la manera en cómo nosotros también generábamos empleo en nuestra zona rural, enfocado a mujeres también. Entonces, en el 2015 decidimos abrir una bodega en Boyacá, y no, digamos, no pensando como en la principal ciudad en Tunja, que es pues la capital de Boyacá, sino en nuestra misma vereda. Entonces, la bodega que nosotros hemos pues construido queda en nuestra misma vereda, en una casa que reconstruimos también, que era de mi bisabuela, en adobe, literalmente. Entonces, aquí la fuimos construyendo y generamos empleo principalmente a mujeres rurales, porque las mujeres rurales, ustedes sabrán que no es las mismas condiciones de empleabilidad
que los hombres, porque pues es un sector también que es bastante complicado, de mucho esfuerzo. Ellas también pues con todo su trabajo y todas las quehaceres literalmente que tienen que hacer y cumplir en su hogar, no tenían la oportunidad de tener un empleo formal. Entonces nos enfocamos en el trabajo directo en esta bodega en Boyacá a 25 mujeres rurales, en donde ellas transforman los productos que ellas mismas siembran también. Entonces, por ejemplo, hablando también ya de papa, que hablamos, lavamos papa, la empacamos, digamos, en diferentes presentaciones, lo mismo cebolla, tomate, los productos que se siembran, les damos un pequeño valor agregado y esto genera que podamos, pues aparte de generar empleo, pues también generar un mayor ingreso para los agricultores con este pequeño valor agregado y venderlo a nuestros consumidores. La manera en la que yo pienso que podemos también dinamizar pues este sector, no había visto el tiempo ya, este sector es que nosotros también, o sea, la manera en cómo pensamos, nosotros hay una cadena de problemas desde que se siembra hasta que el agricultor comercializa, hasta que ustedes van a un supermercado y lo compran. Pero en la manera en que nosotros pensamos que puede dinamizar también estos mercados laborales, totalmente es conectar también mucho más a los agricultores con los consumidores, porque hay una larga cadena de intermediación entre los productos. Ustedes sabrán que a veces, en serio, haciendo un estudio, en un cultivo de cebolla, a veces hay hasta 5 intermediarios, desde que mi mami siembra esa cebolla hasta que ustedes compran esa cebolla en un supermercado. Entonces, una de esas es pues una principal manera también, y la otra que yo creo que es fundamental también es la educación en el campo. Mi mamá fue la primera mujer y primera persona en mi familia en ser profesional, y ella ha sido la inspiración totalmente de nuestra familia, de mi vida, que yo soy la segunda ya profesional también en la familia. Pero yo creo que la educación totalmente ha transformado nuestra vida, la de nuestra comunidad, y el poder decir que nosotros transformamos esa manera en cómo veníamos tradicionalmente mi abuelito y toda nuestra familia vendiendo estos productos, a ya tener una empresa pues que comercializa los productos más directo al consumidor. Muchísimas gracias. Buenísimo, Gina, porque es un ejemplo de mujer rural, joven, que es emprendedora y que jalonó los procesos y ha dinamizado los procesos en su zona, en su sitio de trabajo, articulado a las mujeres, y ahorita vamos a profundizar un poquito más sobre el tema de mujeres y jóvenes. Muchísimas gracias, Gina, y el aplauso es porque realmente nos sentimos muy orgullosas y orgullosos de ti. Profesor Rendón, en el mundo rural pues hay muchos tipos de habitantes, hay muchos habitantes. Por supuesto, los campesinos y las campesinas son unos de los habitantes rurales más importantes en Colombia. Desde ese trabajo académico que usted ha desarrollado durante muchísimos años, ¿cuáles considera o cuéntenos cuáles son las particularidades de los trabajos y especialmente de los mercados laborales campesinos en Colombia, y cómo podemos dinamizarlos desde todos sus trabajos de investigación que ha realizado? ¿Qué nos dicen ellos? Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por este espacio. Yo no sé si vamos a aportar algo después de lo de Gina. Yo creo que ya es difícil, pero intentaremos alguna cosa. Nosotros hemos partido de mitos frente al tema de la ruralidad en Colombia y fundamentalmente frente al campesinado. Y esos mitos es que nos quedamos sin gente en los campos, que los campos, pues que la guerra, todo lo que ha sucedido, perdón, nos ha dejado sin gente. Pues no, eso es el primer mito, y es que tenemos 13 millones de personas que viven en los campos colombianos. Entonces, allí hay elementos muy importantes, porque 3 millones de esas 13 millones de personas, 12 millones algo, 3 millones son jóvenes. Entonces, ese es el segundo mito, y es que nosotros nos estamos quedando sin jóvenes en los campos. O sea, eso dicho como país habría que pensarlo, porque tenemos departamentos en donde la participación de los jóvenes está siendo supremamente alta, ¿cierto? Estoy hablando, por ejemplo, de la Orinoquía, estoy hablando de la Amazonía. Ayer que estábamos hablando del bono pensional, uno sí habla del bono pensional en Colombia, de que ya desaprovechamos el bono pensional, pero en estas zonas hay bono pensional. O
sea, no se puede hablar como una generalidad. Entonces, lo que vamos teniendo, ese tiempo es lo que falta, ¿cierto? Ah, ok. No, solamente pasaba. Entonces, hay unos mitos que tenemos nosotros y entre esos mitos además está, y es que no hay trabajo en el campo, ¿cierto? Y entonces que como no hay trabajo, la gente se tiene que venir a las ciudades a buscar trabajo y a buscar qué hacer. Pues no, eso no es cierto. Ya María Adelaida comentaba ahorita algunas cifras importantes y es, no solamente tenemos sector agropecuario, sino que además tenemos una serie de actividades en donde cerca del 40% de la población que habita en la ruralidad está en el sector agropecuario, pero el 40%, el 60 y el 40, con las cifras que María Adelaida nos compartió ahorita, más o menos, trabaja en otra cantidad de cosas, es decir, en la ruralidad tenemos turismo, en la ruralidad tenemos industria, en la ruralidad tenemos comercio, tenemos educación, tenemos transformación, ¿cierto? Los jóvenes y las jóvenes rurales no solamente producen en el campo, sino que además están en otras cosas. Y con las familias campesinas, que ahorita nos lo recordaban, que se acaba de plantear o de ajustar en la Constitución que sean unos sujetos de protección especial, con las familias campesinas hay un tema de relacionamiento con la tierra que es especial, ¿cierto? Y estamos hablando de gente que a pesar de lo que ha sucedido en este país, a pesar de los esfuerzos que este país ha hecho en los últimos 40 años por sacar a las familias campesinas de los campos, todavía tenemos familias campesinas en los campos que son cafeteros, son ganaderos, tienen animales, ahorita nos daban la cifra de que el 70%, son unas cifras aproximadas de los alimentos que consumimos nosotros, vienen de las economías campesinas. Entonces, esos fenómenos además están atravesados por otra cosa, y es las familias campesinas derivan su sustento de su trabajo, o sea, no necesariamente, aunque lo complementan con otros jornales y otras cosas. Eso es un elemento. El otro elemento es la estacionalidad de las producciones. Entonces, esas características, todas esas características hacen que sea fundamental entender los mercados de trabajo. Un elemento adicional, y es que la importancia de la mujer en las economías campesinas hoy. Y eso se deriva de muchas cosas, y es que las mujeres quedaron como cabeza de familia, porque como los hombres nos pusimos a hacer la guerra, entonces las mujeres se quedaron solas. Y entonces hay un tema, tú lo hablabas, Gina, del tema del cuidado, porque además de que las mujeres se encargan del tema del cuidado, también se encargan del tema de la producción, del tema de la transformación y de otra cantidad de cosas. Entonces, el tema de mujeres, y sobre todo de mujeres jóvenes, es fundamental en los campos. Muchísimas gracias, profesor. Jennifer. Eso. Gracias, profe. Jennifer, pues tú tienes una muy amplia experiencia de trabajo, tanto académico, pero también en lo práctico, en las dinámicas rurales y en las dinámicas territoriales en general. ¿Cuáles consideras tú que son como los principales problemas ya enfocados en los mercados laborales rurales? ¿Cuáles crees en Colombia en particular? Bueno, voy a retomar aquí las últimas ideas que estaba mencionando Jaime sobre, primero, que el trabajo rural no es solamente el trabajo agrícola, sino el trabajo no agrícola, y que a partir de eso nosotros tenemos mucha, pues una dinamización muy importante de la economía a partir de los oficios que realizan quienes están en el territorio rural y que muchas veces están asociados a la riqueza cultural que tiene nuestro país. Esos oficios que están relacionados con la construcción de muebles, de instrumentos musicales, de vestido, de accesorios, con el tema de también con los saberes asociados a la gastronomía y a la gran riqueza que nosotros tenemos en ese aspecto, lamentablemente son oficios que no son valorados de manera adecuada por el mercado laboral y que no se reconocen para las políticas laborales de formación, de capacitación, de fortalecimiento.
y que han quedado en el olvido pese a que hacen parte de una cotidianidad que tenemos nosotros en nuestra sociedad, y que muchos de los productos que tenemos acá y que llegan a nuestras mesas provienen de esas comunidades que están en el territorio. Y que adicionalmente, otras de las problemáticas que hay es, que lo mencionaba también y retomo el tema de mujeres, que muchas de estas actividades son realizadas por mujeres que comparten esa tarea con la tarea de cuidado. Y en ese sentido, las horas o las jornadas laborales pues no son las mismas que uno conoce aquí en la ciudad. Entonces, el régimen laboral nuestro, el régimen de protección social, ha desconocido esas particularidades de ese trabajo del campo, donde nosotros tenemos modalidades como el tiempo parcial, pues lo decía, el estacional, el temporal, el ocasional, los jornales, que perviven en una dinámica de trabajo distinta, donde las personas en el campo combinan todas las actividades y que, lo mencionabas tú, Adelaida, los ingresos muchas veces no superan el salario mínimo, y nuestra legislación laboral no permite que hayan unos aportes a la seguridad social, por ejemplo, por menos del salario mínimo. Entonces, automáticamente quedan por fuera, y a lo que se ha acudido, y aquí yo empiezo a allanar el camino para de pronto la intervención del doctor Laforí, es que finalmente el problema del campo en Colombia no se va a solucionar solamente con incrementar la asistencia social, con incrementar el régimen no contributivo, sino todo lo contrario, con hacer crecer el régimen contributivo, pero reconociendo las diferencias que hay de las modalidades de trabajo y de los tipos de trabajo que podemos encontrar en el campo, donde se desarrollan distintas actividades y no responden a las mismas lógicas que nosotros tenemos aquí en la ciudad. Y las restricciones que llegan con esto. El problema también es que en nuestro campo es donde se tienen los mayores riesgos laborales asociados a muchos eventos que nosotros aquí no tenemos, y que también para la cobertura de esos riesgos nuestro sistema no responde a esas realidades. Entonces, las problemáticas principales están en relación con estas restricciones, estos umbrales que se piden para acceder a la cobertura de seguridad social, de protección de riesgos laborales, que desconocen las dinámicas particulares que nosotros tenemos en el campo, y que afectan en gran medida a las mujeres que quedan sin protección para una licencia de maternidad, sin protección para una lactancia y sin protección pues en general para las grandes jornadas que a veces tienen que vivir en el campo. Muchísimas gracias, Jennifer. Seguimos con José Félix. Pues usted tiene por supuesto, una gran experiencia y trayectorias, especialmente en el sector ganadero. Cuéntenos cuáles son las principales características que se viven en general en el sector agropecuario, pero claramente en el sector ganadero, que es el que usted conoce, en términos laborales, y cómo el mercado laboral se está en este sector ganadero en particular en Colombia. Bueno, gracias por invitarme. A ver, varias cosas. Yo creo que este es un país terriblemente irresponsable. Yo soy de los colombianos que creen que la potencialidad que tiene el sector rural colombiano es lo que nos permitiría algún día ser un país desarrollado, por dos características que a mí me parece que son importantes. Porque tenemos unas condiciones, unas ventajas comparativas, no competitivas, sol y agua, que nos permiten producir a menor costo y generar una cantidad de bienes agroalimentarios impresionante. Cuando se formuló una muy buena estrategia, que fueron las 4 estrategias, plan de desarrollo, para poder incrementar la construcción y tener una mayor demanda de bienes agroalimentarios, el país por una serie de circunstancias se olvidó del sector rural. Es decir, esas 4 estrategias que como una mesa quedó coja, porque el sector rural
nunca tuvo una mirada desde el sector urbano, y mucho menos con la vorágine de violencia que hubo en los 80, 90 y a comienzo del siglo pasado, hasta que por fortuna llegó Uribe. Aquí más de uno va a protestar, pero yo sí creo. Bien, y claro, en el campo es donde están los más pobres, los más analfabetas, los más vulnerables, los que más necesitan de que el Estado acuda con bienes públicos. Ahora, cuando uno dice sector rural, por ejemplo, me gustó la manera como lo planteaste. El 63% del empleo rural viene del sector agropecuario, del sector productivo, porque hay otra serie de sectores que también contribuyen. Claro, la pregunta que yo le hago aquí al común de la gente es, ¿Montería es rural o Montería es urbano? Valledupar es rural urbano, pero si lo pongo más cerca, Girardot, ¿qué es? Bueno, Girardot ya no, porque puede ser turístico, pero el Guamo, Tolima. Está claro, la ruralidad colombiana es extremadamente profunda y terminamos creyendo que la ruralidad colombiana termina en un terrateniente. Y aquí hemos creído que el problema de la ruralidad se resuelve con la reforma rural integral. Y aquí simplemente una paréntesis. Por eso le dije a Petro, venga, ¿usted cree que es el problema? Hagámoslo. Vamos a ver si somos capaces de hacer algo en serio en materia de reforma rural en Colombia. Pero, ¿qué es la ruralidad? La ruralidad son más de 14 millones de colombianos, de los cuales la inmensa mayoría es pobre o está por debajo de la línea de pobreza, que es peor todavía, ¿cierto? Voy a caracterizarle mi sector. Pues el sector mío, el sector ganadero, es un sector mucho más grande de lo que la gente cree. Somos 4 veces desde el punto de vista de PIB del sector cafetero. La gente cree, no, somos 4 veces el sector cafetero. Nosotros estamos en 1.105 municipios. 1.105 municipios, de 1.122. Tenemos 700.000 familias ganaderas, de las cuales 553.000 tienen en promedio 21 animalitos. 4 vacas, 3 terneros, en fin. Eso se llama pobreza rural. Esa gente no va al mercado laboral. Esa gente trabaja en su propia finca. Esa gente no accede a los bienes que el Estado tiene, ni por supuesto a los temas que tienen que ver en materia de pensiones, etcétera, etcétera. Está excluido del sistema. Porque el sistema no ha entendido que para poderlo incluir, usted tiene que adaptar la legislación laboral para una gente que tiene unas características absolutamente especiales. Pero claro, por el sector ganadero tiene más de 1 millón de trabajadores. Ese 1 millón de trabajadores no lo da ese empleo rural de esos 553.000, sino los medianos y grandes ganaderos. ¿Sabe cuántos ganaderos grandes, como soy yo, para no echarme carreta? Somos 1.952, no 1.953, 1.952. No son más, porque yo vacuno, o Fedegan vacuna, 2 veces al año toda la finca. Eso producimos 1 millón de empleos. El lío para formalizarlo en la nómina es impresionante, porque la legislación laboral está hecha para las ciudades. Si el trabajador usted lo vincula a nómina, no trabaja, porque tiene los subsidios del CISBEN y tiene otra serie de prerrogativas. Entonces usted tiene que recurrir a contrato laboral, es decir, a un contrato a término. Pero para ello tiene que tener un RUT. Pero el RUT no lo saca en el pueblo, donde está la finca, sino en la capital, con una cita. Y cuando usted le paga, tiene que pagarle a través del banco. Y resulta que ese señor es un analfabeta que no tiene cómo. Y resulta que ese señor tiene una serie de normas laborales que no tiene para qué cobijarla. Vive en la finca, no tiene que coger bus, se levanta, se baña y echa. Esta que es una niña más encantadora, me imagino que estará pensando lo que está viendo todos los días en su propia realidad. Esa es la realidad del campo boyacense. Esa es la realidad de la mujer campesina boyacense. En consecuencia, estoy de acuerdo. Yo creo que este es un país que tiene que empezar en la ruralidad más allá del cuento de los terratenientes explotadores. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay que hacer con ese colombiano?
Y termino con esta frase. Si hay una brecha, yo recuerdo a propósito de otro plan de desarrollo, que fue el plan de desarrollo de López, para cerrar la brecha, ¿se acuerda de ese plan de desarrollo, no? Entre la rural y urbana. Bueno, la brecha es más profunda, pero imagínense esa brecha con esto. El mundo está aquí, pero resulta que la inmensa mayoría de esos 14 millones de colombianos no tienen internet. Y cuando lo trataron de poner, se robaron la plata. Hoy los niños aprenden es aquí. Si no le das esto, el nivel de atraso, eso que te pasó a ti, de que tu madre fue la primera profesional y tú eres la segunda, cada vez va a ser más difícil. Yo terminé con una especie, con la Universidad del Área Andina, con técnicos, tecnólogos y profesionales a través de esto. ¡Qué dificultad! Porque no hay internet. Cuando empezamos a montar el proyecto, no hay internet. En fin, me parece magnífico este evento para poder mirar esa otra realidad del campo, sobre todo desde el centro pues, de la Colombia urbana. Muchas gracias, José Félix, por esta información. Volvamos a Gina. Hablando, tú mencionaste y varios de ustedes mencionaron los temas de mujeres rurales y de jóvenes rurales. ¿Cómo ya profundiza un poco sobre la participación de las mujeres rurales y de los jóvenes y las jóvenes rurales en el mundo laboral rural de los territorios rurales diversos de nuestro país? Sí, bueno, pues digamos que yo estoy muy de acuerdo con lo que se mencionaba ahorita precisamente del tema de los mercados laborales en el sector rural. Nosotros, pues digamos, como les estaba contando ahorita, la formalización de la empresa en una vereda, en el campo directamente, fue muy difícil. O sea, efectivamente, cuando nosotros les dijimos a algunas de las personas que trabajan con nosotros, específicamente mujeres, bueno, vamos a tener todas las prestaciones sociales, pues todo, salud, pensión, todo lo que lleva un contrato. Les puedo decir que el 50% de ellas renunciaron. El 50% renunció porque dijeron, yo no quiero perder el CISBEN. Eso pasó, o sea, yo no lo podía creer, yo dije, no puedo creer que esto esté pasando, pero el 50% renunció. Otra cosa, otro factor también fue cuando nosotros, pues ya como uno tiene una empresa, le está pues obviamente comprando a los agricultores, todo el tema de la factura electrónica, todas estas normatividades, el tema de que los agricultores dicen, no tengo cuenta bancaria, no quiero que, digamos, la transferencia me llegue a mi cuenta porque la DIAN, la retención en la fuente, la declaración de renta, y es verdad, o sea, digamos, un miedo de los agricultores cuando ya, ustedes saben que un agricultor llega a Corabastos y le pagan en efectivo, o sea, 50, 60, 70 millones de pesos que recibe o mucho más un agricultor por su cosecha en efectivo en Corabastos. Es muy difícil para las empresas empezar a bancarizar a los agricultores en este tema, a formalizarlos en temas de factura electrónica, de documentos de soporte electrónico, de todo lo que ahorita ya es obligatorio. Entonces, esto ha sido también principalmente una de las principales dificultades que hemos tenido y una barrera principal pues para llegar a muchos más agricultores y poderlos beneficiar. Y ya enfocándonos también en el tema de la mujer y los jóvenes, pues principalmente yo creo que iniciar a trabajar con las mujeres rurales ha sido grandioso, porque aparte de esto nosotros hemos tenido la oportunidad también de empoderarlas. O sea, yo creo que es una palabra muy cliché también el empoderamiento femenino, pero en realidad yo pienso que cuando una mujer, o sea, cuando estas mujeres empezaron a tener un trabajo formal, cuando empezaron a recibir asesorías, capacitaciones que nosotros constantemente pues estamos brindándoles, ellas han tenido la oportunidad de verdad de, o sea, la felicidad de ver a una de ellas comprarse una nevera y una lavadora es impresionante. O sea, uno de pronto ustedes lo ven muy normal de tener una lavadora o una nevera, pero hay muchísimas familias en el campo que no tienen, o sea, estos electrodomésticos que en realidad hacen la vida mucho más fácil.
Entonces ha sido grandioso en realidad poder ver cómo desde la transformación de la generación de empleo ha transformado las vidas de estas mujeres. También los jóvenes, cómo han visto que en realidad lo que les venía diciendo ahorita, la educación puede ser también como ese camino hacia mejorar también sus condiciones de vida y la de sus familias. Pero una, digamos, principalmente también dificultad ha sido, pues como ya se mencionó, el tema de internet. O sea, no es mentira que hace 5 años, por ejemplo, yo, bueno, en la vereda, porque yo vivo en una vereda, no había internet. O sea, el acceso a tener una red de wifi era terrible. Ahorita ya ha estado mejorando, pero digamos que es una herramienta. Ahorita todos los agricultores, pues que nosotros vinculamos a Comproagro, que en Boyacá son más de 180, en todo el país son 43.000, usan WhatsApp. O sea, WhatsApp ha transformado también un montón la manera en cómo se comunica el sector agrícola, porque a través de WhatsApp nos escriben, o sea, todos los días recibo mensajes de agricultores, por ejemplo, del Tolima ofreciendo plátano, o sea, mandan fotos de cerca a Barranquilla, nos mandan aceite también ay, no me acuerdo. Sí, de palma, y así nos mandan. O sea, digamos, nosotros recibimos la oferta de los agricultores a través de WhatsApp y esto ha transformado totalmente la manera en cómo ellos también pueden comercializar sus productos, porque los jóvenes también hacen parte de esta transformación. Ellos ya saben estas herramientas, ya es más fácil también acceder a ellas y ellos buscan una nueva manera también de ayudar pues a sus familias a mejorar pues principalmente sus ingresos y sus condiciones de vida. Muchísimas gracias, Gina. Muy bien. Y interesante esta conexión entre el trabajo y las actividades de las mujeres y de los jóvenes con todas estas transformaciones digitales que estamos viviendo en el mundo y cómo han llegado a la ruralidad también. Jennifer, desde la Fundación Aqua y tú en particular han trabajado mucho la perspectiva de las identidades culturales. ¿Cómo esta perspectiva puede ayudar a dinamizar los mercados rurales colombianos laborales? ¿Cómo se pueden dinamizar desde una perspectiva o cómo la perspectiva de las identidades culturales nos ayuda a entender mucho estos mercados y a dinamizar? Sí, efectivamente, desde el año 2010, cuando se constituye la Fundación Aqua, la apuesta con el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola era buscar una fuente distinta para el desarrollo de los territorios que estuviera anclada en los activos culturales presentes en los territorios, pero pues la primera tarea es identificar esos activos culturales de manera conjunta, porque muchas veces cuando uno está, como dice el dicho, dentro de la piscina uno no es capaz de ver, y hay muchas particularidades de los territorios que quienes son protagonistas no las entienden como algo extraordinario, como algo distinto, particular y que puede ser altamente valorado por otros. Entonces es ese acompañamiento muchas veces a las comunidades para que descubran o puedan determinar cuáles son esos activos culturales que representan algo distintivo y que sea un factor de competitividad para el desarrollo de sus territorios. Esa tarea continúa con el reconocimiento también que tienen por parte del Estado, y es el acompañamiento a los procesos, por ejemplo, de patrimonialización. Ese ejercicio hoy estamos viendo que se encuentra en una paradoja, porque mucho tiempo se ha trabajado con las comunidades para lograr que entren a la lista representativa del patrimonio cultural todos esos activos culturales que tiene, y le dan efectivamente visibilidad a las comunidades, se han logrado dinamizar economías a partir de los festivales, las fiestas, y cada vez vemos aquí nosotros más en Colombia como eventos que nacieron muy pequeños y que eran muy locales, hoy tienen un impacto nacional e incluso internacional: Carnaval de Barranquilla, Festival Vallenato, el Petronio Álvarez. Y entonces empiezan a volverse muy visibles, pero eso viene también a convertirse a veces en contra de las comunidades, porque el recurso y pues digamos, y los réditos que pueden salir de esas actividades se las empiezan a llevar otros, los que tienen mayor capacidad económica, mayor poder, mayor control, y finalmente para quien se crearon esos espacios, esos escenarios, empiezan a hacerse a un lado y a ser marginalizados del proceso económico exitoso que se genera a partir de
de esa identidad cultural. Entonces, hay un tema de balance, de lograr cómo primero las comunidades entiendan que esos son los grandes momentos que tienen en su territorio para poder capitalizar y para poder vivir de lo que ellos tienen en su territorio y han tenido por muchísimos años, y que no sea capturado por aquellos que vienen de manera esporádica y que tienen grande fuerza para quedarse como con los beneficios de esas economías territoriales. Y por otro lado, el tema de que cuando nosotros patrimonializamos, pues se vuelve patrimonio cultural de la humanidad o de Colombia. Y ellos, o sea, eso que era de su propiedad, o sea, que los ha caracterizado a sus comunidades, empiezan a perder como el control y el dominio sobre eso y el poder sacar un provecho como lo tenemos de cualquier otro derecho patrimonial real dentro del marco jurídico colombiano. Entonces, hay que acompañarlos mucho al tema de desarrollar el tema del patrimonio y de la propiedad intelectual colectiva. Para nosotros eso es un vacío muy grande que existe en ese momento en el marco colombiano. Existen las denominaciones de origen, pero las denominaciones de origen generalmente están ligadas más a un tema territorial, pero no al tema de comunidad. Y allí hay un tema por desarrollar, hay un espacio grande porque no es tanto propiedad industrial, tampoco es derechos de autor, es un tipo de propiedad distinta que tenemos que concebir para proteger esos activos culturales que tienen muchas de nuestras comunidades y que es parte de la gran riqueza que tenemos. Muchas gracias, Jennifer. Hablemos un poco y conectando con el panel anterior en donde vimos que se había conversado un poco sobre la reforma laboral que se está gestionando y pues todo el empleo, y en este caso en particular en lo rural. Profesor Jaime, cuéntenos cuáles son sus reflexiones en relación a cómo una posible reforma laboral puede o no puede afectar o cómo podría llegar a conciliar todas estas características de los mercados laborales rurales con sus características en relación a la estacionalidad, a la formalidad o informalidad que se vive en el mundo rural, cómo una reforma laboral puede incluirlo y puede conciliar todas estas características del mundo rural. Muy bien. Partamos incluso de las características que nos han planteado, que hemos planteado aquí en este foro con el mundo laboral, campesino y rural. Y es la reforma que se está presentando y que se ha presentado a discusión del país, la reforma laboral, digamos que es noble, y retomo las palabras también ayer de la OIT, que nos decían hay que propugnar por un trabajo decente. Yo sí que creo en eso, ¿cierto? Pero otra cosa es cómo vamos a entender el trabajo decente en la ruralidad. Es decir, ya que estamos en Chapinero, si todo el mundo funcionara como en Chapinero, esto sería otra historia, ¿cierto? Y así con todas las reformas que hay veces el tema de Chapinero sirve de ejemplo. Pero es que en Chapinero también tenemos ruralidad. En Pardo Rubio la gente dice, bajamos a Bogotá. Y solamente Pardo Rubio está al otro lado de la circunvalar, ¿cierto? Para que no creamos tampoco que vivimos en solamente la urbe. Bogotá es el 70% rural. Entonces, esas características de los mercados laborales en la ruralidad no nos permitirían, por ejemplo, decir, y ahí entonces la reforma empieza a ser ingenua, en decir, si alguien trabajó 27 semanas, hay que darle un contrato a término indefinido. Es que la ruralidad no funciona así, ¿cierto? Claro, en la ruralidad tenemos que pensar, y hay otras ventajas de la reforma, cómo generamos procesos de inclusión y educación y formación para el trabajo desde la ruralidad, y el director del SENA ya nos lo planteó ahora, qué es lo que se viene haciendo con Campesena, ¿cierto? ¿Cómo generamos esas cosas? Porque además lo de Campesena es muy interesante, porque es cómo pueden estos campesinos y campesinas participar de los procesos de las convocatorias si no tienen una certificación. Entonces, Campesena les está entregando la certificación para que puedan hacer parte del Fondo Emprender. Entonces, ese tipo de cosas de los cuales los campesinos y las campesinas han estado excluidas, ¿cierto? Porque tu ejemplo es maravilloso, tu mamá se vuelve profesional, logra ser profesional y logra apalancar muchas cosas.
Nosotros a diario vemos eso en la universidad con todo lo que es nuestro proyecto de utopía. Y es, nosotros vamos por la gente a la Colombia profunda, los formamos como ingenieros, los regresamos a sus territorios y cambian no solamente personas, sino familias y territorios. Y entonces se autoemplean, porque ya lo decía el doctor Lafuri, es que el tema campesino es un tema de autoempleo, es un tema de cómo desde su finca trabajan, o cómo el jornal habría que entenderlo distinto. Entonces, toda la discusión va quedando en todo el tema de la seguridad social, así como la discusión, y lo hablábamos ahora, va terminando en que en la ruralidad se pide, por ejemplo, entrégueme la factura electrónica, ¿cierto? Y poníamos el ejemplo, y uno como chocó adentro le dice al señor de la panga, sí señor, yo le pago los 250.000 pesos, pero entrégueme factura electrónica, ¿cierto? Entonces son esas racionalidades que pretendemos que las racionalidades nuestras aquí funcionen en la ruralidad. Entonces la formalidad probablemente haya que entenderla de manera distinta a solamente el pago de la seguridad social, o resolvamos el pago de la seguridad social en la ruralidad de una manera distinta. O sea, que el pago de la seguridad social en el campo no esté atado al contrato de trabajo, porque si lo atamos al contrato de trabajo, probablemente esa sea la solución. Démosle a todos un contrato de trabajo a término indefinido o un jornal diario que pague la seguridad social y toda la cosa. Miren, si nosotros aquí en la ciudad nos enredamos como trabajadores independientes para pagar la seguridad social y para pagar la ARL, yo no quiero saber qué pasa en Putumayo adentro, ¿cierto? Y estoy hablando de aquí en Bogotá, los trabajadores independientes, los contratistas que tienen que salir a buscar pagar la seguridad social como independientes y es un lío. Entonces, el problema que tenemos es un problema institucional y de cómo entonces reconocemos la seguridad social. Es ese concepto de la formalidad probablemente es el que no nos deja ver que la ruralidad es distinta y que tenemos que entender los mundos del trabajo de la ruralidad de manera distinta. Bueno, creo que para no extenderme dejo todo lo otro para ahorita. Gracias, profesor. José Félix, continuando con esta idea también de la reforma laboral, y usted lo dijo muy bien hace un rato habló de la ruralidad profunda, de la pobreza, y habló claramente que hay como también diversas ruralidades. ¿Cómo esta diversidad de rurales y especialmente la ruralidad profunda puede ser tenida en cuenta en una reforma laboral o es otro mundo? ¿Cómo hacemos y con todas estas problemáticas que usted nos planteó sobre la informalidad también en lo rural? Ahora los muchachos dicen una cosa que yo coincido, más datos y menos carreta. El sistema nuestro es un sistema que evidentemente lo que ha hecho es expulsar gente a la informalidad. Es decir, cuando un país tiene que exhibir la cifra del 63% de la informalidad, algo no está funcionando bien. Cuando en el sector rural puede estar por encima del 80%, algo no funciona bien. Evidentemente las normas que hay son unas normas que lo que hacen es conspirar contra un trabajador para que pueda tener los beneficios propios de un empleo que le permita vivir mejor. ¿Okay? En el caso nuestro, en el caso ganadero, es peor todavía, por múltiples razones. La pregunta que uno se hace cuando uno mira la reforma que quiere tramitar el gobierno, ¿esa reforma para quién es? ¿Para los sindicatos o para mejorar la inclusión laboral? Ese es el tema de fondo. Lo que pasa es que aquí la gente, entiendo que estaba Cabal, que además tiene muy claro el tema de la reforma laboral, y me supongo que se habrá paseado sobre el tema. Entonces, ¿para qué volver a insistir sobre el asunto? Entonces, aquí lo que hay es que mirar las cosas con muchísimo más pragmatismo. Creo que no tenemos unas normas que se ajustan ni al mercado urbano para formalizar a la gente, ni mucho menos al mercado rural. Y en consecuencia, lo que tenemos es una serie de normas que están puestas allí para que la inmensa mayoría de los emprendedores la violen. Monta usted una empresita aquí en Bogotá para que vea cuánto le cuesta a usted pasar
de ser informar a ser formar. Empiece usted, por decir algo, con pagar el registro mercantil, que además se hace no por patrimonio, sino por activos. A mí me parece que eso termina conspirando para los emprendedores. Hoy quizás de las pocas cosas que a mí me parecen interesantes de la gente joven, es que la gente joven no está pendiente de un empleo, de un puesto. Está pendiente de hacer lo que hace esta mujer maravillosa. Se montó en un cuento, en una plataforma, y ahí va saliendo adelante. O sea, pero si el Estado, en vez de promover el emprendimiento, lo que hace es que lo limita con una serie de normas que conspiran contra el empleo de calidad y, por supuesto, contra la formalización, estamos en nada. Aquí hay que ponerle a esta cosa muchísimo más pragmatismo. Mire, yo le voy a dar 2 datos. Con esto termino. Que lo conversaba con esta mujer linda allá mientras que venía. Cuando ustedes, señores, compran 100 pesos de carne, 53 pesos le llegan al ganadero. ¿Qué es la carne? ¿Qué es lo que usted compra en Carulla? Carne, un animal que sacrifican, que le ponen transporte, le ponen sacrificio, le ponen frío y 2 o 3 cosas más. ¿Sabe cuánto es de cada 100 pesos que paga un brasilero le llega al ganadero allá? 78, 79, 81. ¿Qué significa? Que aquí alguien se queda con un 20% que no tiene por qué quedarse. ¿Qué es lo que le pasa a usted con la papa o con lo que fuere? En la leche peor, yo les decía, campesino, aquí que una familia de estrato 4, 5, 6 compre leche de larga duración es entendible. Va, no sé, a un almacén gran superficie y la almacena. Pero la gente pobre, ¿por qué no toma leche pasteurizada? Porque hay que venderle el empaque que vale más que la leche que se toma. No hay derecho. Entonces, aquí hay una cantidad de cosas menores que solo en la medida en que uno las entienda y sea práctico, pragmático, mejora. Por consiguiente, ojalá que esta reforma laboral, no sé en qué va a terminar, sea capaz de entender esta serie de caracterizaciones disímiles para ver cómo podemos tener un mejor estatuto laboral. La verdad es que lo que hay, me temo que no va a ser para mejorar, sino para echar un pie atrás. Gracias, José Félix. Y vamos a ir a la última ronda, que es la misma pregunta para los 4. Y es una pregunta que es como de la mirada hacia el futuro y tal vez llamémoslo esperanzadora. Volviendo, o sea, hemos hablado de muchos de los problemas, pero también de las alternativas y de lo que se ha hecho. Pero la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los retos? Ya no solamente como los problemas, sino la palabra reto a mí me gusta es porque es una palabra que finalmente genera esperanza hacia el futuro. Es un reto que nos ayuda a movilizarnos. Entonces, como que cada uno identifica 1 o 2 retos que tienen los mercados laborales rurales y especialmente en general el trabajo rural en nuestras ruralidades diversas en Colombia y como que habría que hacer, ahí sí como dice José Félix, en términos pragmáticos, y yo le pondría la palabra pragmáticos esperanzadores, como qué podemos hacer con esos retos identificados y qué podemos hacer en donde ustedes consideren que es apropiado. Entonces, Gina, si quieres, empezamos también contigo. Bueno, como te decía, bueno, como les decía ahorita también, y ya todo pues lo hemos identificado, que las problemáticas pues en el sector rural vienen desde, o sea, es toda una cadena de eslabones de problemas, pero yo creo que lo primero que hay que hacer principalmente es conocer los territorios, o sea, y yo lo he visto en realidad desde acá, por ejemplo, desde las ciudades a veces crean, no sé, la utopía del emprendimiento que salva a los agricultores, hablándolo en el tema pues, en el que me desenvuelvo, pero muchas de esas veces esos mismos fundadores de estos emprendimientos, de estas empresas, nunca saben cómo se siembra una papa, o sea, en realidad no saben qué tiene que pasar un agricultor
para sembrar esa papa. Entonces, es eso, es conocer principalmente qué está viviendo los agricultores, cuánto le está costando a un agricultor en realidad sembrar este producto, perdón, sí, o cuánto le cuesta a un ganadero también producir 1 litro de leche. Lo digo también porque mi hermano se dedica a la producción de leche. Entonces, todas estas problemáticas, estas dificultades que atraviesan a diario los agricultores, los ganaderos, es fundamental que nosotros los conozcamos de primera mano y desde ahí sí empecemos también a idear pues emprendimientos, ideas que podamos también transformar y generar en realidad un impacto a los agricultores colombianos. También en el tema, por ejemplo, pues de la educación, yo creo que los jóvenes rurales tienen todas las capacidades, tienen todo el empeño, quieren en realidad formarse y transformar su sector agrícola, pero a veces no tienen las oportunidades. O sea, yo sé que existe pues las universidades públicas, yo sé que existe el SENA, pero de verdad que a veces le queda muy difícil a un joven salir de su territorio e ir, por ejemplo, desde un municipio hasta Tunja, hablando en Boyacá, que es la principal ciudad pues que uno puede estudiar. Pero hay municipios que quedan a 8, 10, 12 horas, hablando del Cocuy, por ejemplo, 12 horas desde Tunja para poder estudiar. Entonces, las facilidades de acceso pues, a la educación también pública, virtual, sería de verdad muchísimo un factor que diferenciaría también como estas herramientas y estos nuevos conocimientos que los jóvenes en el sector rural necesitan para transformar desde su propia vista y desde su propio conocimiento y desde quien lo está viviendo en sí, estos territorios y estas problemáticas que tanto pues se necesitan solucionar. Muchas gracias, Gina. Has puesto 2 puntos, conocimiento y educación, que son la base finalmente también para generar procesos de emprendimiento y dinamizar los mercados rurales diversos. La misma pregunta, profesor. Bueno, pues muy puntualmente. Entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es abandonar la idea de lo rural. Esto puede ser fuerte, pero yo creo que la idea de lo rural, y siempre nos dijeron que lo rural era lo atrasado, lo que había que trascender, hay que desecharla. Y tendríamos que empezar a hablar de territorios. Y que en esos territorios pervive lo rural y lo urbano, y hay veces no nos damos cuenta incluso que estamos todos juntos. Entonces, a ver si somos capaces de construir territorios sostenibles e inteligentes, ¿cierto? Y en esa inteligencia tiene que ver con 2 cosas. Uno, con la tecnología, que es muy importante el tema de la tecnología, ¿cierto? Ya José Félix lo había mencionado, pero es una cosa en la que hay que profundizar en la ruralidad de este país. Y el otro tema de la inteligencia, porque la inteligencia pasa por la tecnología, pero la inteligencia también pasa por la equidad y la justicia distributiva. Y es ahí como unos elementos importantes. Lo otro elemento tiene que ver con el modelo de producción o el modo de producción. Y el modo de producción no puede seguir siendo a partir de productos químicos, ¿cierto? De químicos que ya vimos que nos costó bastante con esta guerrita entre Ucrania y Rusia, y que tenemos que empezar a cambiar nuestros modos de producción hacia producción más limpia. Probablemente el tema de la agroecología es muy importante, pero hay que transitar hacia allá. O sea, no, eso no se decreta, hay que transitar hacia allá y se empieza a transitar incluso desde los programas de educación y desde la misma formación. O sea, hay que empezar a educarnos para poder hacer esos procesos de producción más limpia. Lo otro tiene que ver con la asociatividad en los campos. La asociatividad es un elemento fundamental y que sea a partir de las cooperativas, de los grupos asociativos, desde la Junta de Dirección Comunal, en fin, la forma en como quiera la gente organizarse, en donde se puedan construir las alternativas, no solamente de producción, sino de comercialización, de garantizar todo el desarrollo de la cadena productiva, es decir, desde la finca hasta el plato, para que lo hablemos de alguna manera. Y por último, yo creo que en el campo, y particularmente para el campo, es decir, cuando uno habla de la seguridad y la soberanía alimentaria, las grandes economías del mundo han resuelto eso no se pone a discusión con nadie. O sea, los alimentos y no se ponen a discutir ni en tratados de libre comercio ni nada. Por eso es que nosotros nunca firmamos un acuerdo de libre comercio de las Américas serio. O
¿cierto? Lo que tenemos es lo que llamamos un Alca Light, ¿cierto? Y es porque los Estados Unidos dijeron, su sector agropecuario no se pone en la mesa de negociaciones con nadie. Lo mismo hacen los europeos tienen la política agrícola común, que es el rubro más poderoso que hay en la Unión Europea. Nosotros deberíamos de empezar a hacer lo mismo, y es cómo desde la política pública el tema del agro, el tema de la seguridad y soberanía alimentaria tienen que volverse muy importantes. Y yo creo que el país tendría que pensar en algo, incluso de la mano de lo que ha sucedido en otras economías, y es ahora que ya no nos ha dado miedo seguir hablando de renta básica, de renta ciudadana, podríamos pensar una renta básica campesina. Habrá que priorizar el tema de las rentas básicas, y yo creo que el tema campesino es un tema esencial para uno empezar a priorizar el tema de la renta básica, y sobre todo porque nos solucionaría problemas fundamentales en los mercados de trabajo, como es todos los pagos a seguridad social y todo ese tipo de cosas. Muchas gracias, profesoras. He añadido como 7 elementos adicionales a estos retos, pero retos esperanzadores y pragmáticos. Jennifer, la misma pregunta sobre retos y perspectivas esperanzadoras. Bueno, el principal reto es que el trabajo del campo, que es indiscutible, se valore como trabajo, porque lo que ha pasado es que tenemos años y años en los cuales las personas que habitan en los territorios dedican gran parte de su día, mucho más que lo que a veces dedicamos aquí en las ciudades, al trabajo, pero ese trabajo no es reconocido por la legislación. Y como reto me quedo con la palabra reto, que a ti también te gustó y de pronto por el tema académico. Yo creo que es un reto para el tema de gobernanza de dejar de trabajar los temas de manera desarticulada por instituciones. Creo que este tema de mejorar las condiciones del trabajo decente para todos y todas en Colombia tiene que convocar a distintas instituciones, y hay unos ejercicios muy interesantes a nivel internacional que se han hecho de proyectos aceleradores de gobierno que buscan darle solución en 100 días a unos problemas críticos como el que nosotros tenemos hoy frente al tema de la reforma laboral, y de poder incluir este tema en un reto acelerador de gobierno, donde se sienten a las distintas partes que están involucradas, no solamente el Ministerio de Trabajo, sino el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Cultura también, por todos los temas de oficios que hay de por medio, y también la DIAN, las cámaras de comercio, todos aquellos que intervienen en algún momento en esos trámites que nosotros llamamos de la formalidad, y que hoy se convierten en una gran barrera y en un gran obstáculo para que las personas que están en los territorios tengan una cobertura de seguridad social, por ejemplo, que para mí debe ser la prioridad, porque son las que más están expuestas a riesgos, pero las que menos cobertura tienen y que tienen menos garantías. El trabajo por cuenta propia debe tener un lugar primordial en nuestra legislación laboral, y no solamente el contrato asalariado. Esa división de patrono y empleado es algo que también tenemos que empezar a desdibujar, como el tema de del urbano y lo rural. Ahí me uno a empezar a esos paradigmas, empezar a cambiarlos y a romperlos. Entonces creo que la gobernanza no es solamente un tema de convocar, y a veces tendemos a confundirlo con la democracia, que hable la mayoría. No, es las personas que están involucradas y que tienen un interés en particular en un tema, que se unen y que en un proyecto muy rápido podamos sacar una propuesta muy interesante para mejorar nuestra reforma laboral, y pues que tiene que ver con la reforma tributaria, que tiene que ver con muchas otras políticas de gobierno. Entonces, para mí ese es el gran reto. Muchas gracias, Jennifer. José Félix, la misma pregunta, retos pragmáticos esperanzadores. A ver, ¿qué digo? Yo empecé diciendo que este es un país irresponsable, y me sostengo. Mire, cuando uno mira lo que ha pasado en aquellos países que en los últimos 40 o 50 años
han pasado de ser unos países que incluso podían tener un ingreso per cápita por debajo del colombiano. Yo que acabo de venir del sudeste asiático. Uno se impresiona de lo que se hace en esos países. Yo no estoy hablando de Japón, ni estoy hablando de Corea, no, estoy hablando de Malasia, 280 millones de habitantes. Estoy hablando de Indonesia, perdón, Indonesia 280, Malasia 90 millones de habitantes. Claro, la cantidad de bienes públicos que realmente han permitido el desarrollo, sobre todo de la ruralidad, es impresionante. Aprovecharon sus ventajas comparativas, que son bien diferentes a las ventajas competitivas. Brasil, para no ir muy lejos, Brasil hace 30 años era un país que tenía una economía fundada en una serie de bienes manufacturados y se resolvió por hacer un gran esfuerzo, por ser un productor agroalimentario. Hoy en día, lo que es la cadena, lo que llaman ellos el agronegocio, es el 21% del PIB. Colombia, el sector rural, es el 6,8%. Venimos del 80%. En la década de los 60 era el 21%. ¿Por qué? Porque precisamente el país ha tenido un enfoque absolutamente equivocado frente a la inmensa potencialidad que tiene el sector rural. Por consiguiente, si aquí queremos realmente hacer una cosa de clase mundial, tenemos que resolvernos qué es lo que queremos hacer. Taiwán lo hizo de una manera, Singapur lo hizo de otra. Malasia tiene 14 millones de hectáreas en palma. Indonesia tiene 8 millones de hectáreas en palma. Y hay que ver la infraestructura de esos países. Siempre usted cualquier cosa en el Catatumbo se le da. Pero la única manera como usted puede integrarla en la cadena es la coca. Porque usted de 20 toneladas de hoja de coca hace 3 o 4 libras de pasta. ¿Sí me estoy explicando? Industrializó el proceso. Siempre usted cualquier cosa en 800 de los 1.100 municipios rurales de Colombia. No tiene cómo sacarlos. Entonces, este es un país terriblemente irresponsable con la inmensa potencialidad. Yo termino con 2 cuñitas que no podía dejar de hacerlas. Una, agradecerle a los chinos, que creo que son patrocinadores que nos están abriendo el mercado de la carne. No sé si hay aquí algunos de los funcionarios de la embajada. Estamos enormemente agradecidos. Es un mercado gigantesco. Compra al año más de 3 millones de toneladas. Eso va a cambiar prácticamente la dinámica de la ganadería colombiana. Y la segunda, que además yo quiero invitar a este señor que está allí en el podio, que es mi amigo de hace muchos años. Con la Fundación El Nogal vamos a hacer este año otra vez algo que tiene un inmenso impacto en el sector rural, que es una vaca por la paz. Este club, durante 3 oportunidades, fue la sede para una gran cena, una gran vacatón, mediante la cual las personas son capaces de aportar para comprar una vaca preñada, para dársela a un campesino pobre. Porque una vaca preñada es una fabriquita, como la tiene tu hermano. Y en consecuencia permite ayudar un poco en el tema de pobreza rural. ¿Y por qué preñada? Porque la persona que recibe una vaca preñada tiene que regalar a uno que esté en condición igual el ternero. Fedegan, gracias a los aportes que se hicieron aquí en el Nogal, ha repartido en el país más de 7.000 vacas preñadas. Y obviamente las vacas preñadas tienen cría y las crías, ¿no? Y se han multiplicado. Cuando uno mira la felicidad de un pequeño campesino, que además se construye tejido social, incluso de muchas empresas que están en la región. Voy a contar un cuento. ¿Puedo contar un cuento uno solo? Ya me van a cerrar aquí el micrófono. La primera vez, no, es que es bonito, porque es un tema de tejido social, es un tema de responsabilidad social. La primera vez que hicimos el cuento que además no es una propaganda para mi mujer, que fue la que creó la Fundación Colombia Ganadera, yo llamé a un compañero de la universidad,
que murió de cáncer, socio de este club, que se llamaba César Costaín, era el presidente de Cemex. Llamé a César y le dije, César, te voy a mandar a María Fernanda, estamos hablando año 8 o 9, María Fernanda no estaba en la política ni nada de eso. Recíbela, hombre, por una vaca, por la paz y el rollo. Y dice, pero ¿yo qué tengo que ver con una vaca? Y yo, César, recíbemela. La recibió. Y mi mujer le echó un cuento, cualquiera que fuere, y a la final, Costaín, que no estaba muy convencido, le dijo, pero dime, ¿cómo podemos hacer alguna cosa que tenga alguna relación con Cemex? Le dijo, dime dónde tienes una mina. Y le dijo, en San Luis, Tolima. Entonces, César le dijo, ok, nosotros somos capaces de hacerte un inventario de los campesinos pobres que están en tu entorno de la mina, con trabajo social. Y a cada uno de ellos, con la gente tuya, le damos una vaquita preñada. Y así fue. A los 3 meses César me llamó y me dijo, mira, dile a María Fernanda que venga por 100 más. Porque comprendió que tú no puedes tener una gran riqueza, sobre todo de lo que es la industria extractiva, cuando su entorno es un entorno pobre y no tiene oportunidad de participar de la generación de esa riqueza. Se le acabaron las huelgas en San Luis, Tolima. No sé cuántos socios están aquí, que yo creo que hay que hacer un pequeño esfuerzo aquí, los miembros de la Junta Directiva que todavía están desde la época mía, ¿no? Hay que invitar a la gente a que tenga una nueva visión del sector rural para ver cómo somos capaces de construir tejido social, que es lo que hace falta en un campo que tiene una dimensión formidable para sacar al país del subdesarrollo. Y termino con esta frase. Colombia nunca será un país desarrollado a partir de los servicios ni a partir de la industria. Lo hace como lo está haciendo Brasil y como lo han hecho otros países, explotando sus ventajas comparativas, sol y agua. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Vemos que tenemos grandes retos, pero son retos de futuro, ¿no? Retos además esperanzadores, tanto el sector público, el sector privado, el sector universitario, educativo en general y la sociedad civil en relación a entender mejor las dinámicas rurales y yendo también hacia lo que dice el profe, entender el enfoque territorial del desarrollo, que es buena parte de trascender y pensar que siempre que lo rural siempre está asociado a la pobreza, ¿no? Lo rural es una dimensión del desarrollo y ahí todo el tema de las ventajas comparativas y es importantísimo y entender lo rural como riqueza también. Así que muchísimas gracias a ustedes y gracias a ustedes por atender este panel y a la invitación que nos hicieron. Muchas gracias.